Huesos de Vivica. Por Aimee Piper. Mi mejor amigo es un fantasma. Nos conocimos cuando me mudé a la antigua propiedad de su familia hace un par de temporadas. Mi madre, Pamela Wirt, y su hermana, Patricia Berford, recientemente casada fuera del apellido de la familia Wirt, son flipadoras. Toman propiedades antiguas de familias, las hacen parecer modernas y luego las revenden por una fortuna. Vivica me dijo que no le importa. Le pregunté por qué sé por algunas historias que a los fantasmas no les gusta que la gente se meta en sus lugares de descanso. No fue hasta hoy que me informaron completamente que la casa no es, de hecho, el lugar de descanso final de Vivica. Vivica es mi mejor amiga. Vivica Hadnoul es su nombre completo. Los Hadnoul eran señoríos antiguos promedio. Su padre era muy importante para algunos generales en Austria o algo así. Realmente no recuerdo a qué país sirvieron. Cuando estaba investigando sobre Vivica, no se la mencionaba mucho. Ella dice que es porque se fue a un internado. Sé que definitivamente no vivió más allá de los 19 años. No puede recordar cuántos años tenía cuando murió, pero la apariencia de su espíritu es aterradoramente joven. Según una foto familiar que encontré, tenía el pelo largo y oscuro todo recogido, mejillas sonrosadas y ojos amables de color marrón oscuro. La única diferencia ahora es que su cabello flota a su alrededor y el resto de sus rasgos vivos ya no existen. Mi nombre es Primula Wirt. Cumplo 17 en julio. Tengo el pelo rojo fuego de los escoceses, gracias a la tradición familiar de ser escocés, muchas pecas por estar al sol y los ojos azules más brillantes que jamás hayas visto. Tengo el nombre más raro de mi grado, pero no me molesta. Mi nombre y el de Vivica es en parte la razón por la que nos llevamos tan bien. Debería contarte sobre el lugar de descanso final de Hadnoul. Toda su familia está enterrada en un gran mausoleo no muy lejos de la casa principal. Puedo andar en bicicleta hasta allí. Nunca he estado en él, pero Vivica me dijo que su familia está allí. O al menos, que fragmentos pudieron encontrar de ellos después de la guerra en la que lucharon. Lo que Vivica no me dijo es que sus restos deben estar en el mausoleo. Para empezar, me sorprendió escuchar que no estaban allí. Todo sucedió así. A ella le costó mucho encontrarme hoy. Le dije que se encontrara conmigo en el salón y la esperé un rato antes de ir a buscarla. Finalmente, la encontré en el comedor, examinando su antiguo escudo familiar tallado en el manto de una chimenea con corrientes de aire. Viv, dije que nos encontráramos en el salón, regañé. Vivica obviamente tenía algo en mente. Era preocupante los sentimientos que su aura me estaba dando. Además, su ropa como fantasma se veía un poco más rota y su rostro parecía decrépito. Apenas podía hablar, ya que la mayor parte de su boca había comenzado a perderse. Yo, necesito decirte algo, dijo, deslizándose hacia mí, lo mejor que pueden hacer los fantasmas, tomando mis manos cálidas entre las suyas heladas. Me estoy desvaneciendo. Se acerca el centenario de mi muerte. Me temo, se le quebró la voz. Contuve la respiración, comenzando a sentir algo de tristeza en mi pecho. Me temo que no puedo continuar en este reino si no me devuelven al mausoleo de mi familia. Tragué saliva. Espera, Vivica, no estás allí. Su cabeza brilló por un momento, una indicación de que había tratado de sacudirla. Es una respuesta que a menudo tomo por no. Bueno, entonces, ¿dónde estás y cómo puedes seguir atormentando la casa si no estás en la finca? Estoy en la finca, eso es correcto.
Pero me he quedado en la casa durante tanto tiempo que he olvidado dónde yacen mis huesos. Ella lloró. Era una mezcla entre el sonido de los sollozos y el levantamiento del viento. Vivica, dime qué hacer, no quiero que te vayas. Dije, con los ojos empañados. No podía permitirme perder a mi mejor amigo de esta manera. Tal vez, dijo Vivica, sus sollozos se calmaron y su voz se convirtió en un susurro, como una brisa silbando entre los árboles. Tal vez, si puedes encontrar mis huesos y llevarlos al mausoleo, puedo permanecer como estoy. Tu amigo y un espíritu eterno. Tal vez. ¿Tienes alguna idea de dónde podrían estar tus huesos? ¿Alguna suposición? Yo pregunté. Vivica miró hacia algún lugar detrás de mí, perdida en sus pensamientos. Recuerdo la oscuridad. Y polvo el olor a humedad. Un chal delgado me cubrió cuando mis ojos dejaron de funcionar. Lo último que recuerdo haber visto fueron los árboles sobre mí y el sonido del agua cayendo más lejos. Tragué saliva ante la descripción de Vivica. No estaba preparado para mencionarlo, pero su muerte me sonó menos que natural. Sin embargo, no quería molestarla más tratando de traerle recuerdos de su vida pasada. Lo importante ahora era encontrar los huesos, o cualquier otra cosa que quedara de Vivica, y encontrar una manera de entrar al mausoleo sin que mi madre lo supiera. Temblando, asentí con la cabeza hacia Vivica. Haré esto por ti, Viv. Dije gravemente. Lo haré lo mejor que pueda. Gracias, mi amigo. Ella lloró en silencio. Un amigo como tú vale más que 2 vidas en esta tierra. Bien, bien. Entonces parece que mi búsqueda comienza en el bosque. Dije, principalmente para mí mismo. Había una zona de bosques en la finca, y donde terminaba la finca estaba vallada. Entonces no debería ser demasiado difícil, considerando que ella dijo que su cuerpo todavía estaba en la propiedad. Necesitaría una pala, mis botas grandes y una bolsa para llevar los huesos si los encontraba. Me despedí apresuradamente de Vivica, mientras ella comenzaba a gemir una canción hasta los huesos, tratando de llamarlos de vuelta. Saqué una gran bolsa de lona de mi habitación y mis botas. No sabía cuántos huesos estaba tratando de encontrar, así que sentí que una bolsa de lona era una buena opción. Finalmente, encontré una pala vieja en nuestro cobertizo y me adentré en los bosques de la propiedad. Estaba mucho más oscuro de lo que había anticipado en nuestros bosques. Afuera estaba nublado, el día nublado se prestaba a mi estado de ánimo cada vez más sombrío. Avanzo con cuidado, observándome los pies en la penumbra mientras trituro las hojas crujientes. No quería aplastar accidentalmente los huesos de Vivica si estaban más cerca de la superficie. Cavé un poco en un par de lugares, pero no más de un pie más o menos. Realmente no tenía idea de lo que estaba buscando según la descripción de Vivica. Hice lo mejor que pude para imaginarme en sus zapatos en ciertos lugares y si me parecía correcto, investigué un poco. Llegué a la valla perimetral en menos de 10 minutos. Era solo una de esas vallas de construcción de plástico, un poco pegajosas y no muy resistentes. Realmente hacía que la finca pareciera más pequeña, tenerla toda cercada así. Miré por encima de la cerca por un minuto, solo para ver qué había más allá de nuestra propiedad. Todo lo que pude ver fue este barranco empinado, con un pequeño arroyo burbujeante que se filtraba a través del lodo negro oscuro. Me giré para regresar al bosque, cuando mi chaqueta se enganchó en la cerca. Sobresaltado, traté desesperadamente de quitar las fibras de mi chaqueta de la cerca. Solo parecía enredarme más, ya que mi manga quedó atrapada en la cerca.
Para empeorar las cosas, noté que la tierra debajo de mis pies se aflojaba y se desmoronaba en el barranco de abajo. Frustrado y presa del pánico, agité los brazos, arrancando mi abrigo de la valla de plástico, solo para perder el equilibrio. Mis movimientos frenéticos me hicieron sentir pesado, y la tierra debajo de mí se derrumbó en un pedazo masivo. Rompí la cerca de plástico mientras caía, llevándola conmigo mientras caía a través del lodo arcilloso y hojas hasta el fondo del barranco. Aturdido y magullado, gemí mientras me ponía de pie lentamente. Afortunadamente no había rocas grandes. Mientras me ponía de pie, encontré un corte en mi rodilla por agarrar la pala contra mí mientras caía. Dolía terriblemente y no había pensado en empacar ningún botiquín de primeros auxilios. Tendría que esperar hasta que volviera a la casa. Arranqué la pieza de construcción de plástico que me cercaba con una venganza. Luego, observé mi entorno, tratando de averiguar la mejor manera de volver a la finca. El agua del arroyo era fresca y relajante cuando se filtraba en mis botas, y cuando miré hacia abajo para comprobar que todavía estaban atadas, vi algunas rocas blancas de aspecto peculiar a mis pies. Me incliné para mirar más de cerca, pensando que traería algo interesante a casa para mí. Cogí uno y, de repente, un susto me recorrió. Estos son los huesos de Vivica, pensé para mis adentros, aturdido por lo espantoso de sostener los huesos de otra persona. Y he aterrizado justo sobre ellos. Deben haber terminado fuera de la finca, debido a la erosión del barranco. Murmuré en voz alta para mí mismo, examinando los huesos más a fondo antes de colocar suavemente lo que pude determinar que era de Vivica en mi bolsa de lona mojada y embarrada. Lo admito, solo sabía que eran los huesos de Vivica porque tenía la sensación de que algo antiguo e inquietante había salido mal. Es el tipo de aura que el fantasma de Vivica emana constantemente, y lo que repele a tantas personas de reconocer su presencia. Sin embargo, he aprendido a sentirme cómodo con eso. Estoy agradecido de no haber encontrado nunca una calavera, o creo que la habría perdido. Tal vez solo se echó atrás en ese momento. Al final, había aterrizado en aproximadamente 7 a 10 huesos más grandes. Dejé de buscar los otros restos de Vivica cuando sentí que se disipaba el aura de perturbación, y una vez más me quedé solo en los bosques demasiado misteriosos de la finca Hadnow. Contento de haber terminado con la parte de encontrar huesos de mi misión, ahora pasé a la parte de recuperación de huesos, que espero sea más cómoda. Cerré la cremallera de mi bolsa de lona y, con determinación, usé mi pala para izarme por encima del costado de la caída y regresar a los límites de la propiedad. Luego me apresuré a dejar el bosque, no queriendo quedarme allí más tiempo. No quería insistir en la muerte de Vivica, en parte porque me asustaba más cuanto más conjeturaba sobre el pasado de Vivica y cómo llegó a atormentarme. Odio admitirlo, pero todo el bosque se sentía presagiando cuando llevé sus huesos lejos de su lugar de descanso inicial. Devolví la pala a nuestro cobertizo, encontré mi bicicleta y me dirigí rápidamente al mausoleo. Mientras estaba en la casa, miré por la ventana de nuestro comedor para ver si Vivica todavía estaba allí. Ella no era. En cambio, fue mi tía Patricia, a quien saludé antes de cabalgar hacia el mausoleo. Solo podía esperar que Vivica estuviera visitando otra habitación y que estuviera allí cuando regresara. Dejé caer mi bicicleta tan pronto como llegué a las puertas del lugar de descanso de Hadnow y frenéticamente tiré de ellas, esperando que me dieran algo. Sin embargo, estaban cerrados, como siempre lo estaban. Estaba empezando a perder el control un poco, caminando frenéticamente por los escalones mientras trataba de averiguar qué hacer. Solo quería deshacerme de estos huesos y recuperar a mi mejor amigo.
Estaba desesperado por simplemente sentarme y tomar el té con Vivica una vez más, como solíamos hacer a esta hora de la tarde. Cuando comencé a sentir pánico, vi, por el rabillo del ojo, un par de puertas de sótano que conducían al mausoleo. Rápidamente, respiré hondo y tiré de las puertas del sótano. Se abrieron con una nube de tierra, lo que me hizo toser y estornudar durante un buen minuto. Después de que se despejó el polvo, miré hacia abajo a los escalones que conducían a la oscuridad. Afortunadamente, había pensado en empacar una linterna, pensando que el interior del mausoleo estaría oscuro ya que no tenía ventanas. No estaba, lo admito, emocionado de estar pisando la parte más vulnerable de la bóveda. Mi linterna tenue no fue lo más útil, especialmente con todo el polvo que estaba levantando. Motas de polvo flotaron en mi visión mientras caminaba más adentro de la cripta. Era difícil saber a dónde ir, dada mi vista limitada. A mi izquierda había unos barriles, Dios sabe que se pudría en ellos. A mi derecha estaba la pared de la cripta, cubierta de telarañas. No quería tocar nada y, mientras temblaba, me pareció oír un chirrido. Arrastré mis pies en el suelo, tratando de no tropezar con ninguna piedra suelta. Se me humedecieron los ojos mientras trataba de no estornudar, pero también tenía mucho miedo de encontrar algo más atascado aquí en la cripta. Tal vez los huesos de uno de los hermanos de Vivica, escondido aquí abajo para escapar de un destino horrible, solo para haberse consumido. Mi imaginación se volvió loca con pensamientos como estos. De repente, escuché un traqueteo a mi izquierda, como si algo hubiera sido derribado. Los barriles comenzaron a caer, golpeando la pared detrás de mí con fuertes golpes cuando golpeaban la pared y se astillaban. Entre el alboroto, podría haber jurado que escuché pasos y los más débiles sonidos de alguien respirando. Grité, el ruido resonó en las paredes de la cripta y perforó mis propios oídos. Corrí hacia el otro extremo de la habitación, al diablo con el cuidado, y terminé chocando contra la barandilla de una escalera en ruinas. Asustado de que algo todavía viniera a atraparme, subí corriendo las escaleras. La escalera era tan vieja que cuando la subí corriendo desordenadamente, con el peso de mi carne viva y el peso adicional de los huesos de Vivica, uno de los escalones se astilló y se hizo añicos debajo de mí. Si no hubiera tenido mi otro pie en el siguiente escalón y mi mano en la barandilla desvencijada, seguramente me habría caído y roto algo. Grité alarmado cuando caí repentinamente y gemí de dolor cuando mis pantalones se rasgaron y las astillas me arañaron la pierna. Me tragué mis lágrimas de pánico y me limpié el cabello de mi cara ahora pegajosa y sudorosa. Podía sentir una brisa fresca soplando desde lo alto de las escaleras. Yo estaba casi allí. Solo necesitaba tener cuidado. Lentamente, me quité la bolsa de lona de mi hombro y la arrojé a la parte superior de los escalones. Golpeó la pared trasera y cayó con un fuerte ruido. Hice una mueca. Lo siento, Vivica. Susurré. Luego, saqué suavemente mi pierna del agujero en las escaleras, estabilizándome entre la fría pared de piedra y la barandilla de madera de la escalera. Me dolía más que el corte en la otra rodilla, y de repente tenía ganas de tomar un baño caliente después de que terminara todo este calvario. Cautelosamente, puse un poco de peso en el siguiente escalón y logré finalmente arrastrarme hasta la parte superior de las escaleras. Después de tomarme un momento para recordarme y recuperar el aliento, abrí la escotilla sobre mí con un fuerte golpe hueco. Me arrastré hacia el aire frío del mausoleo, aunque en realidad no hubo mucho cambio con respecto al aire húmedo y polvoriento debajo de él. Habiendo dejado caer mi linterna en mi pánico,
Tuve que buscar a tientas con mis manos, rastreando los nombres tallados de la familia Undel hasta que encontré a Vivica. Al no poder abrir su tumba, simplemente coloqué los huesos encima, con la esperanza de que eso fuera suficiente en el voluble mundo de los muertos. Salí del mausoleo después de eso, pudiendo abrir las puertas desde adentro. Después de esforzarme por empujar las pesadas puertas para cerrarlas, recuperé mi bicicleta y volví sobriamente a la casa principal. Mi madre ciertamente estaba en estado de shock cuando me vio. «Prímula, Dios mío, ¿qué te pasó, cariño?». Rompí en lágrimas cuando ella corrió a mi lado. Lloré porque, sinceramente, había pasado por mucho, pero también en parte porque no podía sentir a Vivica por ninguna parte. Inventé esta historia sobre quedarme enredado en un alambre de púas en el bosque y mi madre y mi tía me arreglaron muy bien, con un poco de regaños preocupados aquí y allá. Me hicieron prometer que nunca volvería al bosque. Les dije que eso no sería un problema. Después de un baño caliente y un cambio de ropa, mi tía me dio un poco de té de manzanilla y me sugirió que esperara en la sala hasta que la cena estuviera lista. Estuve de acuerdo. Cuando entré en el salón, me sentí frío y vacío. «Vivica», susurré, pero ella no vino. Las lágrimas amenazaron con ahogarme, pero me dije a mí misma que no llorara. Vivica debería volver, después de todo. Le había devuelto los huesos. Me desplomé en una silla del salón y bebí mi té a regañadientes. Cuando el impacto de mi terrible experiencia comenzó a desaparecer, encendí la lámpara a mi lado y llamé a la habitación. «¿Está bien, Vivica? Estoy aquí. Si no te veo, volveré y comprobaré antes de acostarme». Tomé mi libro y traté de leer, mirando hacia arriba de vez en cuando en busca de una señal de mi mejor amiga flotando frente a mí, aunque estaba profundamente inseguro de que alguna vez la volvería a ver.